Monseñor, buenas noches. Monseñor Santiago Agrelo, como veis, es franciscano, es arzobispo de Tánger y franciscano. Toda la vida él se ha movido en dos vías que estaba y supo él personalmente integrarlas, que si compráis el libro, veis, vamos a hacer publicidad, veis la biografía detrás. Ha sido profesor toda la vida, tanto en el Anselmiano, en la Facultad de Sagrada Liturgia de los benedictinos en Roma, también en el Antoniano, y después en su etapa gallega, es de origen gallego, de Coruña, también fue en el Instituto Teológico, en el Instituto Agregado del Compostelano. Pero junto a ese gran magisterio que él ha desarrollado, tanto en publicaciones como en clases, a la vez de una manera muy extraña, ¿no? No es extraña si uno lo ve con el hábito franciscano y sabe que su origen es gallego, pero nosotros en Roma, cuando éramos estudiantes, bueno, ¿y este Agrelo dónde está? Y los fines de semana, ¿dónde estaba? Siempre estaba con sus emigrantes en la emigración interna, que nosotros sabemos en España del sur al norte. También sucedió en Italia, del sur hacia Roma, ¿no? O hacia la Lombardía, hacia las partes donde había más trabajo. Que después eso lo continuó en Santiago de Compostela. Recuerdo una anécdota, no sé si él recordará, que cuando se configuró el instituto como Facultad de Teología Fundamental, pues recabamos la colaboración de todos los doctores de España y también a él, ¿no? Pues no sé si lo llamé 15 o 20 veces, pero siempre estaba liado con las parroquias. Y bueno, pero este señor da clase, ¿o dónde está? ¿Está con los pobres o con los emigrantes? Pero era tremendo. Y después, desde el año 2005, cuando el Papa lo nombró arzobispo de Tánger, sucesor de Peteiro, pues allí justo en Tánger es donde él ha vivido de una manera estable lo que es la confluencia y la relación entre lo que es el magisterio ya de la Iglesia, al ser arzobispo, y su vocación de estar con las personas desplazadas, ¿no? que es de lo más duro que hay en la vida humana, tanto personal como colectiva, y después la que más entrañas tiene cuando uno se fija en la historia de la salvación, comenzando por su mismo origen, por Abraham, ¿no? Los padres de emigrantes. Bien, simplemente es eso, o sea, él va a hablar de esta realidad, pero con una experiencia que viene desde sus tiempos más jóvenes. Y después también la relación con justicia y paz, la orden siempre lo ha tenido, como lo ha señalado el director. Cuando lo creó el Papa Pablo VI, inmediatamente la orden lo puso. Lo que pasa es que llamó muchísimo la atención en el mundo franciscano el Secretariado de Justicia y Paz, que así se llama, porque en medio de ese mundo burocrático romano, y naturalmente también de nuestra curia, que entraran frailes en pantalones vaqueros, que fueran norteamericanos, claro, en aquellos tiempos, ¿no? Que fueran a los sitios pobres de Roma y del mundo, pues aquello un poco desequilibró, pero puso en sintonía de nuevo la orden con el mundo y las bolsas de pobreza y las bolsas de sufrimiento. Y termino con otra anécdota. La primera tesis doctoral de la Facultad de Teología Fundamental ha tratado de la emigración. La ha defendido un estudiante franciscano de Filipinas, Neil Vadillo, y que la defendió la emigración filipina en el mundo a través de sus estudios muy concretos en la emigración filipina en Málaga, en los países nórdicos y también en Italia. O sea que estamos dentro de un mundo franciscano donde la autoridad, en este caso de Monseñor Agrelo, pues es una garantía de que empieza bien esto en Murcia, empieza bien. Gracias, Padre Fresneda. Si pudierais ver la figura que encabeza la reflexión, es un rostro de Cristo, un busto, atrapado en unas concertinas.
frontera, a la luz de la fe, no hay una amenaza para nuestro bienestar, sino un Cristo que busca futuro. Así que vamos a hablar de fronteras y vamos a intentar verlas con los ojos de la fe. Estos días a todos nos ha entrado por los ojos que el terrorismo mata. Pero desde hace muchísimo tiempo debiera habernos entrado por los ojos que las fronteras matan. Y así como lo de estos días no hay nadie que con pudor lo pueda ignorar, lo de siempre hay muchísima gente que todavía hoy pretende ignorar que las fronteras matan. Así que vamos a hablar de esas fronteras. ¿Qué hacer como cristianos en presencia de unas fronteras que se supone que son necesarias para controlar el flujo de las gentes hacia un país u otro? ¿Qué hacer como cristianos en presencia de unas fronteras que están diseñadas para que en ellas los pobres queden atrapados? Es decir, puede pasar el dinero, pueden pasar las mercancías, y en cuanto que traen dinero pueden pasar los turistas, pero no pueden pasar los pobres. Al final de esta charla ustedes me llamarán mocoso y yo lo aceptaré, pero es que tengo un problema hoy por alergia, no a los murcianos, pero seguramente a algo. Un desastre. ¿Qué hacer como cristianos en presencia de unas fronteras diseñadas para que en ellas los pobres queden atrapados, mutilados o muertos? Y aquí ya quiero hacerles una observación que les ayude a pensar. Es de lo que trataré esta tarde, de ayudar a pensar. Cuando desde los ambientes de la política o de la información se habla de estos que yo llamo pobres y de las fronteras, la política y la información jamás los llamará así. Fíjense, yo les desafío, jamás los llamará así. Para la política y para la información son irregulares, son ilegales, son una amenaza. Con lo cual, están utilizando el mismo sistema que utilizaban en tiempos pasados de tristísima memoria los nazis o los fascistas para conseguir que la sociedad asumiese tranquilamente, por ejemplo, la eliminación del pueblo judío, porque no eran personas, eran ratas, ¿verdad? Pues aquí no somos tan brutos, nos hemos hecho más delicados, pero usamos el mismo procedimiento y funciona, porque en la sociedad en general, con relación al problema de los emigrantes, los ve como una amenaza, los ve como un problema, los ve como irregulares, los ve como ilegales, no los ve como humanidad pobre que busca un camino hacia el futuro y que necesita ser ayudada a encontrar ese camino. Las fronteras no son de mi incumbencia, como bien podéis suponer. Me molestan todas. Siempre me han parecido vejatorias. Estoy acostumbrado a atravesar fronteras desde mi juventud. Entonces era todavía los tiempos del general Franco. Aquí yo viajaba a Italia, donde estudiaba, y luego como profesor, y cada vez que pasaba la frontera de Irún en el tren, pues la policía de fronteras me revisaban hasta el breviario. Por contar una anécdota, en una ocasión en que me sacan de la maleta el breviario y lo abren para hojearlo, yo le digo, es el breviario, y el policía serio dice, ya lo sé.
Las fronteras me han parecido siempre humillantes. Con todo, el que no me gusten no sería razón para ocuparme de ellas. Si lo hago es porque me ha tocado vivir en una frontera y ser testigo de la violencia que en esa frontera concreta se hace a los pobres. Me conciernen las fronteras porque en mi vida se han cruzado innumerables víctimas de esas fronteras. He bautizado hombres, mujeres y niños que están desaparecidos en el estrecho de Gibraltar. Si hablo aquí de fronteras es porque en nuestras iglesias, cuando un emigrante pide la bendición, entre comillas, para hacer el viaje, ellos lo dicen así, lo bendecimos como si le diésemos la unción de los enfermos, lo que antes se llamaba la extrema unción. No hace mucho se me acerca una chica, ahora está en su nación de origen, entonces estaba en la catedral, se me acerca una noche después de la misa de la noche y me dice: padre, mañana, esta noche voy a hacer el viaje. Y claro, se te corta la respiración porque piensas: mañana no sé si estará viva. Hablamos de fronteras en las que se mueven hombres y mujeres que hemos de curar, porque heridos en el cuerpo y en el alma son muchísimos los emigrantes que manifiestan evidentes problemas psíquicos, consecuencia de los padecimientos asumidos en el camino. Hemos de curar, porque heridos en cuerpo y alma llevan años sangrando salud y cordura en las concertinas de nuestros derechos, porque nosotros tenemos derecho a poner concertinas, en las concertinas de nuestros privilegios, en las concertinas de nuestra abundancia, hombres y mujeres obligados a mendigar con humillación en las calles de las ciudades y en las autovías de Marruecos un pan que podrían ganar dignamente con el trabajo. ¿No saben lo difícil que es llevar alimentos a esta gente? Se los llevamos con frecuencia, y no humillarlos con nuestra supuesta caridad. Estas fronteras que explotan, maltratan y matan a los hijos que Dios nos ha confiado para que cuidemos de ellos, estas sí son de mi incumbencia. Y por eso hablo de ellas. Hablamos de emigrantes, es decir, de hombres, mujeres y niños erradicados de su tierra. Me pregunto muchas veces, ¿qué dejará en la vida de estos niños? Yo los veo correr por la catedral todos los domingos. ¿Qué dejará en la vida de estos niños la experiencia del camino? ¿Cómo los marcará? Hablamos de hombres, mujeres y niños echados de sus hogares, apartados de su cultura, desplazados de su mundo, designados como irregulares, como clandestinos, como ilegales, señalados como una amenaza, controlados como una enfermedad, castigados como criminales. ¿O ustedes creen que no es un castigo terrible
el que centenares de chicos jóvenes pasen el día y la noche entre los arbustos de un bosque, escondidos de la policía y de todo el mundo, día y noche, verano e invierno, durante meses, años. Si aquí ustedes, un verano, cuando se van de vacaciones, dejan a un perro abandonado en el bosque en esas condiciones, la sociedad a ustedes les señalaría como gente no de fiar. Si dejasen a su perro, quienes inventaron alambradas con cuchillas para muros carcelarios y campos de concentración, las han extendido a las fronteras para hacerlas, se dice, impermeables. Curioso. Queremos que sean impermeables para los pobres, lo decía antes, permeables para el dinero, para todo lo demás. Y resulta que nos sobresaltamos cuando esas fronteras se muestran no impermeables para el terror. Se nos han colado, están dentro y no son los pobres. Y no son los pobres. Los que han puesto bombas en París no son los pobres. Nadie aceptaría que esas fronteras fuesen impermeables para los pobres. Nadie lo aceptaría. De ahí que vayamos diciendo que las queremos impermeables para los problemas, para el miedo. Las queremos cerradas alrededor de nuestra abundancia. En el límite de ese mundo de privilegiados, con arrogancia y prepotencia de dueños, hemos puesto el cartel de prohibido el paso. Ignorados e invisibles, Lázaro y sus llagas, el emigrante y sus sufrimientos han de quedar fuera de la sala de nuestro banquete. Y hablamos de indiferencia, así que de fronteras, de emigrantes y de indiferencia. En las fronteras se vive un drama que una y otra vez desemboca en tragedia. Cada año en las fronteras sur de Europa mueren más de 3.000 personas. Cada año. Pero todo se consuma ante la indiferencia de la sociedad, sin que se altere la rutina de nuestra vida. Así es que, a riesgo de escandalizarles, el que ustedes digan, a este obispo hay que echarlo de aquí, yo les diré que me molesta muchísimo que los muertos de París sean importantes y los muertos de la emigración no le importen a nadie. Me molesta, me indigna. Y hasta parece que me seca las lágrimas a la hora de llorar a los muertos de París, que también son dignos de ser llorados. Esa indiferencia permanente, esa inmunidad a la conmoción interior, solo es posible si no se ve lo que sucede o, lo que es peor, si se justifica lo que se ve. Y es curioso, yo tengo la sensación de que en nuestra sociedad no es que no se vea, es que se justifica siempre y sutilmente lo que se ve. Tenemos 1000 razones para que los emigrantes se queden donde están, sufran donde sufren y mueran donde mueren. Y nosotros nos quedamos con la conciencia tranquila. De ahí la necesidad de romper el silencio, de echar luz sobre la escena, de poner delante de nuestros ojos el dolor de los pequeños de la tierra. Me preguntaba estos días,
¿Quién pone delante de los ojos de todo el mundo? ¿Quién ha hecho entrar en todos los hogares de la tierra a los muertos de París? ¿Han sido los terroristas o es la información? Es la información. ¿Por qué no se informa de la misma manera sobre los otros? La respuesta me la dio en una ocasión en Tánger, en el arzobispado, donde recibía a un grupo de jóvenes una estudiante de la escuela de periodismo. Me dice, es que hablar de eso no vende. Hombre, no vende, no importa. Si no vemos, si no oímos, si no somos conscientes de nuestra responsabilidad en lo que sucede, no daremos una oportunidad a la justicia. No habrá lugar en nosotros para la compasión y no será posible la acogida. Esta reflexión busca iluminar desde la fe el drama de una frontera, la de España con Marruecos, y abriga la esperanza de que viendo y oyendo, desenmascarando justificaciones y confrontándonos con el Evangelio, abramos el camino a la conmoción del corazón y transformemos en lugar de encuentro ese espacio geográfico y político que hoy es lugar de represión y de tortura para los pobres. Las fronteras son un lugar de represión y de tortura. En las vallas de Ceuta y Melilla, curiosamente, todo está diseñado para ver y para oír. Yo de estas cosas no entiendo nada. No sabría decir ni siquiera que existen, porque a las vallas no nos podemos acercar, a menos el obispo no lo puede hacer. Ya una vez terminé en comisaría por acercarme a donde no debía. Estuve detenido 3 horas, pero esto está tomado de información de periódicos españoles. ¿Qué hay en las fronteras? Cables de detección tridimensional, no sé lo que eso puede ser. Cámaras de vigilancia, sensores de sonido, de movimiento, sensores térmicos. A un lado y otro de la frontera, 2 ejércitos de ojos y oídos, atentos a un pequeño mundo de hombres y mujeres y niños en busca de pan. Son miles de ojos entre las fuerzas del orden marroquíes y las fuerzas del orden españolas. Imagínense cuántas personas a ver y a oír. Lo sorprendente, lo asombroso, lo escandaloso de ese dispendio de recursos técnicos y humanos para ver y oír es que no está orientado al encuentro, sino al rechazo. No está orientado a la hospitalidad, sino a la crueldad. No está orientado a la solidaridad, sino a la xenofobia. Está dilagando en Europa la xenofobia. Está dilagando en Europa la islamofobia, predicada desde los púlpitos. Y puede que desde la boca magisterial de algunos hermanos míos en el episcopado. Esas miradas no están orientadas a la compasión, sino a la represión. Si a mí me sorprende quien sea en una playa en la que se están ahogando unas cuantas personas, me sorprende tirándoles caramelos o lo que sea, me llevan a la cárcel por omisión de auxilio. Hace año y medio, va para 2 años, se ahogaron en la playa de Ceuta, en la playa del Tarajal, 15 personas. Todavía hoy nadie, dícese nadie, ha asumido esto de responsabilidad.
Y consta que aquel día las fuerzas del orden españolas dispararon sobre esas personas, no con balas, pero sí con pelotas de goma, para que no se acercasen a la playa. Porque la playa es territorio español, y vale más el territorio español que la vida de los negros. El ministro de Interior tendría que estar dimitido desde hace muchísimo tiempo. Porque después de todo, él es el responsable de estas cosas. Para ver y oír, los cristianos no necesitamos cámaras de vigilancia. Necesitamos ojos de misericordia. No necesitamos sensores de sonido, sino oídos atentos al clamor de los pobres. No necesitamos técnica, sino corazón. No necesitamos razones, sino fe. Fe. El domingo pasado, después de la homilía, terminada la homilía, tocó temas relacionados con lo de París. Al final de la misa se me acerca un matrimonio. No residen en Tánger, estaban de paso. Amablemente, él me pregunta: padre, me dice, me gustó mucho lo que dijo, pero tengo que preguntarle, ¿qué solución da usted para esto? Claro, yo le dije de inmediato: yo no tengo que dar soluciones. Yo he recibido un mandato, no una solución. El mandato dice: amad. Amad a vuestros enemigos. Incluso a vuestros enemigos. Ese es el mandato. Y como comprenderán, no es solución de nada. Aunque los pobres que se encuentran en la frontera de Ceuta o de Melilla no tuviesen ni una sola razón para estar allí, el hecho de que están en una situación de necesidad, en una situación de pobreza extrema, ese hecho obligaría a la Iglesia a estar al lado de los que no tienen ninguna razón y estarlo siempre. Porque nosotros no tenemos soluciones, pero el mandato de amar sí. Claro que luego añadí, para él y para mí, también puedo hablar de soluciones, pero las soluciones no pasan por una varita mágica que resuelve ahora todos los problemas. Las soluciones pasan por no crear los problemas que ahora tenemos y que son problemas que nosotros hemos creado, concienzudamente además. Reconocido por los bajines, pero reconocido por los gobiernos que andan implicados en toda esta historia de Oriente Medio en estos momentos. Dice: ah, sí, yo he armado a Assad, yo he armado a los opositores, yo he armado a estos. ¿Y quiénes los han armado? Estados Unidos, Rusia, Francia, es decir, todos los que ahora se echan las manos a la cabeza porque las armas las están empleando contra ellos. Les leeré unos textos del Evangelio de Marcos, lo suficiente para hacernos una idea de cómo son las fronteras de Dios. Es lo mismo que decir cómo ve y cómo oye Jesús de Nazaret. Dice: enseguida, al salir de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Hay que oír, te hablan de ella, hay que oír. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Aquí hay todo un programa de acogida y de futuro. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos, expulsó muchos demonios. Se le acercó un leproso suplicándole: si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano,
y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Los cristianos no podemos dejar aparcada en casa la mirada de Jesús sobre los pobres. No podemos dejar de ser, como Jesús, un evangelio para los pobres, una buena noticia para los pobres. Es más, estoy convencido, es una certeza que llevo clavada aquí, el futuro de la Iglesia dependerá de cómo sea nuestra relación con los pobres. Los pobres serán nuestra salvación. No podemos dejar de ir, como Jesús, con el Evangelio a los pobres. No se nos ha dado un catecismo para enseñarlo a nadie. No se nos ha dado un cuerpo doctrinal para enseñarlo a nadie. Se nos ha dado una buena noticia para llevarla a los pobres. Y esa buena noticia es lo que cada pobre necesita. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ungió y me envió a evangelizar a los pobres, a llevar libertad al oprimido, al ciego la vista, al pecador el perdón. Jesús miró con ira a quienes ignoraban la necesidad del hombre. No me gustaría encontrarme en el grupo de los mirados de esta manera por el Señor. La política nos quisiera mudos y por eso mismo ciegos y sordos ante el dolor de los pobres. El Evangelio nos quiere tan cerca de ellos que nos resulte imposible no verlos, nos sea imposible no oírlos y, como dice el Papa, tan cerca de ellos que nuestro olor sea olor a pobre. Una anécdota les puedo contar, está fresca. Desde hace 15 días o 3 semanas viene al arzobispado un negrito, se llama Desiré. Él dice que ha matado gente en África, que participó en guerras de esta, en fin, toda una pieza, ¿verdad? Llega y me dice, había dormido en un recinto de ovejas, de borregos, y olía a borrego, a oveja. Me explica que estaba allí con un grupo de compañeros que tenían que pagar aquel recinto que el dueño, por otra parte, les había cedido por amor de Dios, pero pagando. Y en un determinado momento me dice, padre, yo creo que Dios ha creado a los blancos, creo que Dios ha creado a los árabes, creo que Dios ha creado a los chinos, pero me pregunto si Dios ha creado a los negros. La experiencia que tienen de su historia, es precisamente una experiencia tal de injusticia que a este chico le ha llevado a dudar de si él es o no criatura de Dios. Y estas cosas a los cristianos tendrían que hacernos pensar. ¿Y cuánto? Algo me dice que nunca veremos a los pobres si en ellos no nos vemos a nosotros mismos. Nunca los acogeremos si en ellos no nos acogemos a nosotros mismos. El profeta lo dejó insinuado cuando dijo, parte tu pan con el hambriento, parece que es con otro, ¿verdad? Hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, parece que es otro, pero y añade, no te cierres a tu propia carne. El poeta sufí lo expresó de esta manera. Alguien llamó cierta vez a la puerta de su amigo. ¿Quién es?, preguntó una voz desde dentro. Yo. Soy yo. No puedes entrar. Es aún demasiado pronto y en casa no hay lugar. Aquel hombre abandonó el lugar, entristecido,
y durante mucho tiempo se consumió en las llamas de la separación. Pero al final regresó. Comenzó a dar vueltas junto a la puerta del amigo, entre dudas y temores. Finalmente se decidió a llamar. ¿Quién es? Soy tú. Pasa, amigo mío, ahora que eres yo, porque en casa no hay lugar para dos yo. Para uno sí. La estrategia del poder excluyente es la de señalar al otro como al que viene a ocupar tu lugar, a hacerse con un puesto de trabajo que ya no está ya disponible para ti. ¿Cuántas veces he escuchado esto? A disminuir los recursos siempre limitados de tu bienestar. Vienen a consumir nuestro bienestar social. Vienen a disfrutar de nuestra sanidad. Vienen a disfrutar de nuestro sistema educativo. Son muchos los cristianos, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos que tienen y ayudan a tener esa visión excluyente del emigrante. En caridad, a esos cristianos y a mí mismo, quisiera ahorrarnos aquella sorpresa última y terrible de descubrir que cuando excluíamos de nuestra compasión al emigrante, estábamos dejando fuera de nuestra vida a Cristo. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 10 minutos, es un lío, porque aquí este apartado dice desenmascarar justificaciones. Las justificaciones de la exclusión de los emigrantes me las sintetizó en uno de los muchos correos que nos llevamos intercambiados un chico musulmán y yo. Él sintetizó esas justificaciones en estos apartados: problemas económicos y sociales que crea la emigración, problemas de seguridad, donde va, esto es de hace meses, digamos, lo que piensa ahora toda Europa después de lo de París. Problema demográfico, es decir, el fenómeno de la sustitución demográfica. Curiosamente, este es un problema que asusta más a los obispos, a los curas, que a la gente. Dice, Europa se está volviendo, se está islamizando. Quieren islamizar Europa. Hijos míos, hermanos míos, señores obispos, señores curas, dedíquense ustedes a tener hijos. Déjense de tonterías. Es que te asusta pensar que hagamos de algo tan natural como es la familia, eso que decimos defender en todas partes, que es la familia, y que en el mundo musulmán de momento está funcionando bastante bien, nosotros nos dediquemos a demonizarla porque dice, por ese camino Europa dentro de poco es islámica. Dice, bendito sea Dios, trabajen ustedes. Claro. Problemas de identidad cultural. Efectivamente, estas dejan de ser palabras de obispo. Estas dejan de ser nuestros pueblos y nuestras ciudades, consideramos nuestros, es decir, de los cristianos, y empiezan a ser de todos, de todos. En el mismo mensaje, mi amigo, que todo parece ser menos marroquí y musulmán, pero que es lo uno y lo otro, añadía un apartado sobre medidas que en esta materia él consideraba necesario adoptar. Verán que les resultan familiares. A quienes emigran por razones económicas, ayudarles con oportunas políticas de desarrollo a fijar su residencia en el país de origen. Ya hablaba mi amigo
de los que emigran por razones económicas. Cuando irrumpió en nuestros televisores el fenómeno de los miles de emigrantes desplazados desde Siria hasta Europa, en Marruecos empecé a rezar. ¿Por qué? Porque en Europa empezó a sonar la cantinela de a estos que huyen de la guerra, que nosotros hemos alimentado con dinero y con armas, a estos los tenemos que recibir porque son refugiados. A los emigrantes económicos no. Y empezaron a llamar emigrantes económicos a los negros desgraciados que en la frontera del sur de Europa están esperando una oportunidad para escapar de la violencia que los echó de sus países y del hambre que padecen desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo dije, una mano para los sirios y una bofetada para los negros. Y ahora que pasó lo de París, obispo, vuelve a tu capilla y vuelve a rezar, porque todas las soluciones que se van a dar al problema de París va a hacer de nuevo, hacer las fronteras posiblemente más dificultosas para los desgraciados que están esperando allí a poder ganarse un pedazo de pan. Es decir, que en las fronteras del sur, los que aquí están, llevan años sufriendo, no harán más que recibir bofetadas cada vez que aquí pasa algo. Entonces, dice mi amigo, soluciones, está hablando de soluciones. Frenar la explosión demográfica en África, accesibilidad a la contracepción y lucha contra los prejuicios populares que conciernen la contracepción. Terminamos siempre en cosas que para este mundo occidental nuestro son cosas de andar por casa y que parecen simplemente ejercicio de nuestro derecho al bienestar, pero que terminan por ser un ejercicio de control de la natalidad de los pobres. Y lo dice un amigo mío que es una persona bien informada y es una buena persona y es una gran persona, pero es que todos comemos en la misma mesa y nos alimentamos de los mismos prejuicios y presentamos siempre las mismas soluciones. Luchar contra la corrupción y las formas no democráticas de gobierno que neutralizan el esfuerzo nacional de desarrollo y constituyen un agujero negro para toda ayuda internacional. No son los gobiernos corrompidos el agujero negro. El agujero negro son los gobiernos corruptores que corrompen a los corrompidos para que las riquezas de África, el continente más rico del planeta Tierra, las disfrutemos nosotros y los negros se tengan que poner una mano delante y otra detrás. Además, es urgente proteger los derechos de la infancia, reconocidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Habrán observado, esto ya lo digo yo, que leído el mensaje de mi amigo, ya no estamos hablando de los emigrantes y de sus necesidades, sino de la inmigración y de los problemas que la inmigración nos causa. Pero él me devolvió al terreno de lo personal con un postscriptum demoledor realmente. Dice: en lo que me concierne, mis padres decidieron traerme al mundo solo cuando tuvieron la certeza de disponer de los medios necesarios para cubrir mis necesidades. Los pobres que no tengan esos medios, por favor, que no tengan hijos. Este lo dice porque lo cree. Aquí nos lo callamos, pero lo pensamos. No hay un derecho al niño. Este es una inmensa y sagrada responsabilidad. El niño tiene derecho a una familia sana y equilibrada, materialmente, moralmente y espiritualmente. La selección natural, parece que es Darwin quien me está hablando, quiere que la miseria en todas sus formas deje de reproducirse. Ustedes saben lo que hay detrás de este lenguaje. Y os digo que es un chico de oro, porque es un chico de oro. A este largo mensaje de mi amigo respondí
con unos correos electrónicos, ultra cortos, hijos de la intuición. El primero decía: hermano mío, tú haces el discurso del rico que tiene resuelto su problema o que no quiere crearse problemas. Imagina ahora que tu discurso no lo leo yo, sino uno de los moradores del monte de Beliones, que es el monte en torno a Ceuta. Yo lo habría leído como una opinión sobre emigrantes clandestinos, pero él, el de Beliones, lo habría entendido como una condena a muerte. Tú lo habrías condenado en nombre de tus derechos, en nombre de tus privilegios, en nombre de tu mundo. Piénsalo. El segundo correo decía: como yo sé lo que me quiere este chico, porque en mí encontró en un momento de infierno una mano que lo agarró para salir, entonces me bastó una línea que se me ocurrió de inmediato. Mandé inmediatamente un segundo correo. Si los pobres no tuviesen derecho a tener hijos, yo nunca habría nacido. Piénsalo. Y seguramente que este discurso él lo entendería. Y el tercero apostillaba: si los pobres no tuviesen derecho a tener hijos, la humanidad nunca habría existido. Piénsalo. Ahora, ya solo para ustedes, añadiría: observe cómo la necesidad reconocida de unas personas, ante la necesidad reconocida de unas personas, la razón opta no por buscar remedio a la necesidad, sino por eliminar al sujeto que la padece. Piénsenlo. He dicho la razón. Podría decir, con Eduardo Galeano, el sistema, entrecomillado: este sistema asesino mata hambrientos en lugar de matar el hambre y está en guerra contra los pobres, pero no contra la pobreza. Piénsenlo. Y una última observación en este apartado de justificaciones. El paso más o menos inconsciente que damos desde la consideración de la persona y sus necesidades a la consideración de los problemas que la inmigración nos acarrea, ese paso implica una reducción, también más o menos inconsciente, de las personas a objetos. Con toda naturalidad convertimos al ser humano en mercancía. Es lo que han hecho los terroristas de París. Han utilizado la vida sagrada de unas personas para condicionar la vida de otras personas. La vida se transforma en un instrumento que utilizamos y ponemos al servicio de nuestros intereses. Con lo cual, en medio de mis preocupaciones, queda una y otra vez no el hombre, sino el interés; no el hombre, sino el beneficio. No quedas tú, sino yo. Piénsalo. Piénsalo. Y entonces lo dejamos aquí. Lo demás lo tenéis en el pendrive, porque no nos da tiempo. Quedan 2 páginas. Nos metemos con ellas. Confrontarnos con el Evangelio. Volvamos a las fronteras y a los excluidos que en ellas quedan atrapados. La revelación sitúa al hombre, a los pobres, en el corazón del designio salvador de Dios. Jesús de Nazaret lo dio a entender cuando dijo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Los pobres, el hombre, están en el centro
de las preocupaciones de Dios. El apóstol presupone esa centralidad del hombre en el designio de Dios. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Él nos eligió en Cristo. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. En Él tenemos la redención. Es decir, todo lo que es la historia de la salvación es la historia del compromiso de Dios con el hombre, con nosotros, con el pobre. En verdad, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Esa es la gloria de Dios, no tiene otra. Son muchos, sin embargo, en la Iglesia los que, dando por sabida esa evidencia teológica, la dan al mismo tiempo por olvidada, como si se tratase de algo prescindible en el conjunto del Evangelio. Olvidan que a Jesús lo ha ungido Dios con su Espíritu para los pobres, y lo ha puesto a Cristo Jesús como buena noticia en el camino de los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y olvidan que ese mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo resucitado, es el que unge y pone en el camino de los pobres al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No estamos en el mundo para celebrar misas. Estamos en el mundo para ser un evangelio para los pobres. Por muchos de los hombres, también los eclesiásticos, nos obstinemos en poner en medio de nuestra asamblea nuestras razones, nuestros intereses, nuestros saberes, incluso la ley de Dios, Dios se ha empecinado en poner en medio de nuestra asamblea a los pobres. Y allí donde nosotros optamos por lo nuestro, Dios, pasando incluso sobre sí mismo, opta por el hombre y su liberación. El Mesías opta siempre por el pobre. Lo hace con el lisiado que estaba en la sinagoga y que el mismo Jesús pone en medio aquel día de sábado. El bien de aquel hombre está por encima de la sacralidad del sábado y por encima de la propia vida de Jesús. El bien de aquel hombre. Lo hace con la mujer sorprendida en flagrante adulterio, que escribas y fariseos le ponen en medio aquella mañana en el templo de Jerusalén. La vida de aquella mujer está por encima de las prescripciones de la ley de Moisés. Hay un montón de gente en la Iglesia que no quiere enterarse de esto, y si no, lean lo que ha ido saliendo al aire de los sínodos sobre la familia y sobre la apertura de las puertas de la Iglesia a las familias heridas. Hay gente que está dispuesta a sacrificarlas para siempre en nombre de la verdad. Se van a encontrar con una sorpresa tremenda, porque Dios los echará de su cielo en nombre de la misericordia ultrajada. Se quedarán fuera. Va a ser una sorpresa terrible, porque tuve necesidad de ser comprendido y amado y me dejasteis fuera de patitas a la puerta de la Iglesia. Lo hace con vosotros, pues Él, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. La cita está tomada literalmente del apóstol Pablo. Naturalmente, si la cambio un poco como tengo que cambiarla, yo tendría que decir, siendo rico se hizo pobre por nosotros, porque yo no me quedo fuera. El Mesías Jesús puede decir con verdad: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados.
Y yo tengo la sensación de que en la Iglesia, comenzando por los pastores, comenzando por mí mismo, hemos perdido de tal manera la fe que creemos que no podemos hacer milagros. Hemos renunciado a hacer milagros, hemos renunciado a curar, hemos renunciado a consolar. Son muchos los hombres y mujeres que se consideran cristianos y que estarían dispuestos a pelearse hasta ofender, hasta perseguir, puede que hasta odiar, por la precisión en la formulación de una doctrina. De esto algo sé, porque tengo muchos amigos dentro de la Iglesia, y que sin embargo miran con indiferencia y pasan de largo ante el hermano que yace medio muerto en el camino por donde van. Jesús no vino a enseñar a los medio muertos una teología nueva, sino que se acercó a aquel hombre, se acercó a nosotros, le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Esta es la historia de cada uno de nosotros en su relación con Cristo Jesús. En la frontera, a la luz de la fe, solo se puede estar como el que sirve, como el que ama, como enviados de Dios con su evangelio para los pobres. Conclusión, me quedan unas líneas. Espero que en la frontera, a la luz de la fe, aprendamos a vernos a nosotros mismos y no nos cerremos a nuestra propia carne. Aprendamos a ver a Cristo y vivamos pendientes de su necesidad para remediarla. Aprendamos el estremecimiento del corazón por nuestras heridas, porque son nuestras heridas, por las heridas de Cristo, abiertas, eso sí, en el cuerpo de los pobres. Espero que en la frontera se nos encuentre siempre tan cerca de los pobres que se nos confunda con ellos, que seamos uno de ellos. En Jesús de Nazaret, Dios se nos ha revelado sin fronteras, un Dios que solo sueña que la casa se le llene de hijos. A ti, Iglesia, cuerpo de Cristo, te hizo de los pobres el mismo amor que te hizo de Jesús. Iglesia sin fronteras, Iglesia madre de todos, Iglesia que a todos se ofrece, espaciosa y abierta y grande como el corazón de Dios. Gracias. Escuchar a un obispo y un profeta que hemos podido escuchar esta noche y esta sensación que nos llevamos de dolor por lo que hemos escuchado, pero también de esperanza, cargada de esperanza. Cada vez que oigo la palabra profeta, yo tengo que hacer memoria de la burra de Balaam que profetizó. Muy bien. Bueno, pues terminamos el acto, os convocamos próximamente en este centro, presentaremos también un libro de una persona muy querida por todos nosotros, Antonio López Baeza, y en el Casino de Murcia va a haber una serie de mesas redondas los miércoles de aquí hasta Navidad, a la que estáis también invitados por parte de Justicia. Muchísimas gracias y les pedimos a un señor.